El tercer y último tema del módulo 1 es el calor. Para este tema tenemos dos fórmulas. La primera se usa cuando nos están hablando de equilibrio térmico. Los problemas por lo general nos van a dar 2 o 3 materiales y nos van a dar 2 o 3 temperaturas. O bueno, depende, ¿no?, de qué te estén pidiendo. Pero en general es esta fórmula. Masa 1 por calor específico por temperatura inicial menos temperatura final es igual a la masa 2 por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta tercera parte es lo mismo que la segunda parte, pues. Bueno, yo en mi mente divido esta fórmula en 3 partes. La primera es antes del igual y la segunda es después del igual, hasta el más, y del más para adelante es la tercera parte. La tercera parte solo la usamos en el caso de que nos den 3 materiales. Entonces, porque estamos buscando equilibrio térmico entre 3 cosas. Si nada más nos dan 2, entonces vamos a utilizar nada más hasta antes del más, es decir, se queda hasta aquí la fórmula. Debido a que, pues, ¿de dónde vas a sacar lo demás, no? Ok. Lo que sucede con esta fórmula es que vamos a tener 2 o 3 masas. Sin embargo, antes del igual vamos a poner a la masa más caliente, el material con la temperatura inicial más alta. Entonces, en cada parte va a ir la masa de ese material, el calor específico del material, temperatura inicial y temperatura final de ese material. Ojo con eso. Ahorita más adelante veremos un problemita y verán cómo se aplica. De igual manera que aquí es otro material con su calor específico, su temperatura final y su temperatura inicial. Además, en la una vez que tenemos claro eso, pues hay dos formas de trabajar esta fórmula. La primera es cuando el calor específico está en calorías sobre gramos por grado Celsius. En caso de que el calor específico esté así, entonces la masa va a estar en gramos y la temperatura en grados Celsius. Pero si tenemos el calor específico en joules sobre kilogramo por grado Celsius, vamos a estar utilizando la masa en kilogramos y la temperatura en grados Celsius. Bueno, por la temperatura no hay problema. La masa es la que cambia, dependiendo cómo nos la den. Si está en calorías son gramos, si está en joules son kilogramos. Ok, y la segunda fórmula que tenemos en este tema es la de el calor. Pero este se refiere a cuando hay un solo material. En este tipo de problema nos van a decir de que cuántas calorías necesitan para elevarlo a tal temperatura o a qué temperatura se elevará si se le suministra tal cantidad de calorías, ¿no? Entonces, esta fórmula nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula, las unidades de medida tienen que estar igual que en la anterior, o sea, dependen de cómo esté el calor específico. Después tenemos estos despejes, son todos los despejes posibles de esta fórmula, aunque creo que los más comunes son la de temperatura final y la de calor. Sin embargo, pues no está de más tenerlas todas, ¿no? Creo que es un tema súper fácil, lo vamos a ver súper rápido, pero de todos modos, cualquier duda, mándenme mensaje. Ok, vámonos con el primer problema. El primer problema dice, 600 gramos de hierro se encuentra a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Entonces, ¿qué les dije? Nos vamos a estar utilizando la fórmula de temperatura final. Y dice que temperatura final es igual a calor suministrado. Q mayúscula siempre va a ser calor suministrado. En la fórmula que quieran, en el tema que quieran, es calor suministrado. ¿Ok? Entonces Q sobre masa por calor específico y más temperatura inicial. Entonces sustituimos y temperatura final es igual a calor suministrado, que dice que son 1300 calorías, sobre masa,
son 600 gramos, por el calor específico. Sin embargo, este problema no nos está dando el calor específico, pero en el examen los problemas tienen que darles el calor específico a fuerzas, y si no se los dan, pregúntenle al maestro. Ojo. Así que déjenme buscar el calor específico del hierro. Entonces el calor específico del hierro es de 0.107 calorías sobre gramos por grado Celsius. Todo esto más la temperatura inicial, que es de 19 grados Celsius. ¿Ok? Entonces nos regresamos para acá y hacemos la operación. Entonces temperatura final es igual a ese 0.107 se multiplica por 600 gramos y nos da 64.2. Entonces va a ser 1300 calorías entre 64.2. Y nos da 20.249. Y a esto le tenemos que sumar la temperatura inicial, que dijimos que era de 19 grados Celsius, lo que nos da 39.24. Entonces la temperatura final es de 39.24 grados Celsius. Es todo. Los problemas que se resuelvan con la fórmula de el calor o cualquier fórmula derivada, considero que van a ser muy fáciles de resolver. No es mucho, solamente hay que sustituir. Ok, entonces vámonos con el segundo problema. Y el segundo problema dice: ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 grados Celsius a 95 grados Celsius? Y la fórmula para calcular el calor suministrado es Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces sustituimos y Q es igual a masa, que dice que son 24 kilogramos. Pero déjenme buscar el calor específico para ver qué unidades necesitamos. Ok, entonces encontré que el calor específico de la plata es de 0.056 calorías sobre gramos por grado Celsius. Entonces esos 24 kilogramos los vamos a tener que convertir a gramos para poder trabajar. Entonces sabemos que 1000 gramos son 1 kilogramo, así que ese 24 por 1000 pues nos da 24.000 gramos. $24.000 gramos por el calor específico, 0.056. Por la diferencia de temperaturas, la cual no la voy a escribir porque me da flojera. Ok, entonces Q es igual a... Y pues para resolver, primero que nada necesitamos la diferencia de temperaturas, la cual es temperatura final menos temperatura inicial. Dice que estamos buscando que la temperatura se eleve de 31 a 95. Entonces la temperatura final va a ser la de 95 y la temperatura inicial es la de 31. 95 menos 31 es igual a 64. Y esto se multiplica por la masa, que son 24.000 gramos. Y eso se multiplica por el calor específico, que es 0.056. Y nos da 86.010. Entonces es necesario aplicar 86.016 calorías para que suceda ese cambio de temperatura en la barra de plata de 24 kilogramos, ¿no? Obviamente la unidad de medida son calorías porque nos está pidiendo cantidad de calor,
Pero en todo caso, si gustan verlo desde el punto matemático, pues al multiplicar calorías sobre gramos por grado Celsius por la masa, que está en gramos, pues entonces se cancelan gramos con gramos, y al multiplicarlo por la diferencia de temperaturas que nos da en grados Celsius, entonces se cancelan Celsius con Celsius, que no están escritos, ¿verdad? Pero, ajá. Y nos quedan nada más las calorías, y pues ya tenemos otro problema. Les digo que los problemas con esta fórmula o cualquiera de sus despejes son muy rápidos. Así que vámonos con el tercer problema. El tercer problema dice, se introduce un trozo de metal de 150 gramos de masa y con 95 grados Celsius de temperatura a un recipiente que contiene 500 gramos de agua, cuyo calor específico es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, a temperatura de 18 grados Celsius. Después de un rato se alcanza el equilibrio térmico y la temperatura del agua y del metal es de 25 grados Celsius. Obtenga el calor específico del metal. Ok, entonces si analizamos el problema, pues nos está pidiendo el calor específico y nos está dando dos masas, es decir, que solo vamos a utilizar dos partes de la fórmula de equilibrio térmico. Entonces vamos a escribirla. Ok, y ahora que ya la tenemos, pues vamos a sustituirla. Y recordemos que en la primera parte de la fórmula va la masa más caliente, la masa cuya temperatura inicial es más alta, la cual en este caso es el metal. Entonces dice que son 150 gramos. Y el calor específico del metal es lo que estamos buscando, así que vamos a dejarlo así como incógnita, por temperatura inicial menos temperatura final. Temperatura inicial son 95 grados Celsius menos temperatura final, que va a ser 25 grados Celsius. Igual a masa 2, la cual va a ser la masa del agua. Dice que son 500 gramos por el calor específico. El calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Y todo eso por la diferencia de temperaturas, la cual nos dice que la temperatura final es 25 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es de 18 grados Celsius. Ok, entonces vamos a seguir resolviendo. Y de este lado tenemos que, bueno, primero que nada resolvemos los paréntesis, ¿no? Que son 95 menos 25 y 25 menos 18. Entonces, este calor específico lo vamos a dejar de este lado para que no esté ahí entre los gramos y la temperatura, para no confundirnos. Ok, entonces calor específico por 150 gramos por lo del paréntesis, que nos va a dar 95 menos 25 es igual a 70. 70 grados Celsius es igual a... Esta multiplicación la podemos hacer de una vez, sin embargo, pues son 500 por 1, o sea, nos va a dar 500 de todos modos. Se cancelan gramos con gramos debido a que en el calor específico están dividiendo y acá están multiplicando, así que se cancelan. Bueno, total, tenemos 500 calorías sobre grados Celsius. Y todo esto por la diferencia de temperaturas, que nos va a dar 25 menos 18 es igual a 7. 7 grados Celsius. Ok. Lo que sigue pues son las multiplicaciones, ¿no? Entonces el calor específico lo seguimos bajando y hacemos la multiplicación. 150 por 70 nos da 10.500. Aquí multiplicamos gramos por grados Celsius, así que los escribimos tal cual.
gramos por grado Celsius es igual a 500 por 7, lo que nos da 3500. Y aquí multiplicamos calorías sobre grados Celsius por grados Celsius, entonces estos se van a cancelar y nos van a quedar solamente calorías. Entonces, para poder seguir resolviendo, tenemos que pasar estos 10.500 gramos por grado Celsius de este lado para poder dejar nuestra incógnita, que es el calor específico solito. Entonces, calor específico es igual a... Este 3.500 calorías se queda como está, 3.500 cal, sobre estos que estaban multiplicando el calor específico, entonces acaban a pasar dividiendo, entonces sobre 10.500 gramos por grado Celsius. Entonces bajamos y hacemos la división, que va a ser 3.500 entre 10.500 y nos da 0.3333. Entonces, el calor específico del metal va a ser de 0.333 calorías sobre gramos por grado Celsius. Ok, eso es todo. En los problemas en los que estemos usando esta fórmula del equilibrio térmico, sin importar qué nos estén pidiendo, se va a trabajar como un despeje. Si no saben despejar, pues honestamente ya valieron. O sea, yo no sabría cómo explicarles cómo despejar. Así que si no saben, les recomiendo que vean un tutorial porque estoy casi segura de que va a venir un problema algo parecido a este. Y de verdad que es necesario despejar, o sea, a fuerzas. Y bueno, otro tip que les puedo dar para este tipo de problemas es que en estos sí no dejen de usar las unidades, o sea, siempre las anoten, siempre anótenlas y vayan operando con ellas. Y si al final les da la unidad correcta, significa que va a estar bien su respuesta. En este caso es calor específico y nos dio calorías sobre gramos por grado Celsius. Y pues obviamente sabemos que eso está correcto porque así se mide el calor específico. Pero por ejemplo, si nos pidiera temperatura nos tendrían que dar grados Celsius, si nos pidiera masa nos tendrían que dar gramos. ¿Ok? Entonces, vámonos con un último problema. El último problema dice, un calorímetro de cobre de 240 gramos contiene 600 gramos de agua a 12 grados Celsius. En este recipiente es colocado un trozo de una aleación de 420 gramos previamente calentado a 170 grados Celsius. Determina el calor específico de esta aleación si la temperatura de equilibrio fue 22.4 grados Celsius. Entonces, este problema va a ser muy parecido al anterior, sin embargo en este sí tenemos tres masas. Tenemos el calorímetro de cobre, tenemos el agua y tenemos la aleación. Entonces, pues vamos a escribir primero que nada la fórmula para problemas de equilibrio térmico. Ok, entonces ya tenemos la fórmula para cuando tenemos tres masas. Y ahora vamos a sustituirla. Dijimos que en la primera parte de la fórmula va aquella masa con la temperatura inicial más alta, que si nos fijamos va a ser pues la aleación de calor, la aleación debido a que dice que estaba calentado a 170 grados Celsius. Entonces, la masa de esa aleación era de 420 gramos. Y el calor específico es lo que estamos buscando otra vez. Entonces lo dejamos ahí como incógnita. Y luego ponemos la diferencia de temperaturas, la cual dice que si era de 170 su calor inicial, menos la temperatura final que fue de 22.4 grados Celsius.
esto es igual a toda la sustitución de la fórmula, pero pues de todos modos queda explicar algunas partes. Entonces, yo sustituí después el cobre y después el agua. Las masas, pues no se les da el problema. El calor específico del cobre no me lo daba. Por ejemplo, el calor específico del cobre lo tuve que googlear porque no me lo daba el problema. Pero les repito que si en el examen no viene el calor específico, pídanlo porque, o sea, no es necesario que lo tengan en su formulario o no debería ser necesario. Porque pues es muchísimo y nunca puedes saber con qué materiales vas a estar trabajando. Ok, después pues las temperaturas las sustituí como marca la fórmula. Después la masa del agua y el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Ese chance deberían aprendérselo porque pues sí es bastante básico el calor específico del agua. Y después pues sustituimos de nuevo las temperaturas. Entonces, bueno, como pueden observar, queda una operación bastante larga. Pero no se asusten, o sea, no está tan difícil. Sí la pueden resolver, claro que sí pueden. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Y yo creo que empezamos con los paréntesis. Entonces, de nuevo, este calor específico lo vamos a dejar de este lado para que no nos estorbe. Es calor específico por 420 gramos. Y luego el paréntesis que dice 170 menos 22.4. Y eso nos da 147.6. Es igual a 240 gramos por 0.093. 240 por 0.093 nos da 22.32. Y pues al multiplicar gramos por calorías sobre gramos por grado Celsius, se cancelan gramos con gramos y nos quedan calorías sobre grados Celsius. Y esto se multiplica por el paréntesis, el cual 22.4 menos 12. Aquí sucede algo. Y es que si analizan el problema, no nos dice la energía, la temperatura inicial del calorímetro. Sin embargo, como nos dice que el calorímetro contiene el agua, es decir, que ambas cosas ya están en equilibrio térmico. Entonces, y el agua dice que está a 12 grados Celsius, pues entonces la temperatura del calorímetro va a ser igualmente 12 grados Celsius. Entonces, ok, volvemos a la operación. 22.4 menos 12 nos da 10.4. 10.4 grados Celsius. Luego eso más 600 gramos por una caloría sobre gramos por grado Celsius. Entonces pues estamos multiplicando 600 por 1, así que queda 600, ¿no? Pero sí se cancelan los gramos con los gramos y de nuevo nos quedan calorías sobre grados Celsius. Y luego la temperatura es 22.4 menos 12, lo cual es la misma operación que hicimos hace rato, pero no importa. Dijimos que nos da 10.4 grados Celsius. Ok, entonces regresamos para acá y vamos a seguir resolviendo. Entonces serán 420 gramos por 147.6, lo que nos da 61.992.
y pues eran gramos y esta era la temperatura. Se me olvidó escribirlo, pero pues eran grados Celsius, entonces queda gramos por grados Celsius, pero me salté el calor específico, así que lo volvemos a escribir aquí. Ok, ahora seguimos. Y después del igual tenemos 22.32 por 10.4. 22.32 por 10.4, lo que nos da 232.128. Multiplicamos calorías sobre grados Celsius por grados Celsius, así que se cancelan los grados Celsius y nos quedan solamente las calorías. Todo eso más 600 por 10.4, lo que nos da 6.240. 6.240 y igual son calorías sobre grados Celsius por grados Celsius, se cancelan grados con grados y nos quedan calorías. Entonces regresamos para acá y seguimos resolviendo. Este lo bajamos tal cual debido a que pues no podemos hacer nada. 61.992 gramos por grados Celsius igual a, y hacemos esta suma, entonces son los 6.240 más 232.128, lo que nos da 6.472.128. Son calorías más calorías, pues obviamente se quedan calorías, ¿no? Entonces después, como estamos despejando el calor específico, lo vamos a dejar solito de este lado y bajamos este numerito. $6.472.128 calorías sobre este numerito de acá, que son 61.992 gramos por grados Celsius. Entonces hacemos la operación 6.472.128 entre 61.992, lo que nos da 0.104. Cuando nos están pidiendo el calor específico, solo son necesarios 3 decimales. Entonces, el calor específico es igual a 0.104 calorías sobre gramos por grados Celsius. Por fin es todo. Les digo que pues para este tipo de problemas, con esta fórmula de equilibrio térmico, pues sí está larga, está un poquito trabajosa, pero siempre y cuando no te confundas con el orden de las operaciones, que tengas en cuenta los signos para que al final sepas si está bien o no. Y con que sepas despejar, sobre todo, es eso, solamente saber despejar, pues ya con eso la arman. Ok, ya terminamos el módulo 1. De nuevo, cualquier duda que tengan, mándenme mensaje, o si quieren problemas para practicar, pues igual mándenme mensaje, ¿no? Y yo les respondo en cuanto